Y Él ha permitido que la familia sea el pilar de una nación, y la familia es la institución más linda y más preciosa que Dios nos ha podido dar. Mi hermano y yo hemos venido ya, esta es la tercera oportunidad que tenemos para compartir un tema relacionado con la familia, que es uno de los temas más importantes que hay hoy día. Porque como usted puede ver, la familia está siendo desintegrada, la familia está siendo atacada por el enemigo. Y usted tiene que tener bases sólidas para poder contrarrestar todas las acechanzas del diablo. Amén. Es importante que en esta noche tengamos nuestro corazón dispuesto. Sabemos que hay muchas personas que no están, pero ustedes son portadores debido a que Dios les ha permitido venir para llevar lo que aquí se les va a impartir. Y sepan, mis amados, que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Todo lo que vamos a enseñar está basado en este precioso libro, el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal si empezamos orando? Amén. Amén. Cerremos nuestros ojitos allí y que el hermano Luis Fernando nos dirija en esta oración con todo nuestro corazón dispuesto. Roguemos la presencia del Espíritu Santo en esta casa. Que el Señor nos ministre, que el Señor nos use de la manera que Él quiere. Que esta palabra llegue a nuestros corazones, nos edifique, nos fortalezca, nos ayude, nos exhorte y pueda hacer esa obra que debe hacer esa palabra en nuestro corazón. Amado Padre de los cielos, Padre, te adoramos y te bendecimos. Damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, todo el reconocimiento. Padre, porque solo tú, Señor, eres merecedor de ello. Padre, en esta hora te pedimos de que seas tú, Señor, hablando a través de nuestras vidas. Padre, yo personalmente me despojo, Señor, de mi capacidad humana. Te pido, Padre, a través de tu Espíritu Santo, seas tú, Señor, enseñándonos las bases sólidas, las bases más fundamentales, para que nuestra familia, nuestra vida personal pueda ir de acuerdo a tu voluntad. Te lo pido, Señor, en esta hora, en tu nombre. Prepara a mi hermano, prepara mi vida, prepara cada corazón aquí presente y cada familia representada. En el nombre de Cristo, amén. Gloria a Dios. ¿Y qué tal, mi hermano, si empezamos compartiendo un tema acerca de la sexualidad? La sexualidad entre cónyuges. Así que yo quiero invitarlo, amado hermano y hermana, que usted abra la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Y leo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarlos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Amén. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, pueden sentarse, amados hermanos. El apóstol Pablo está aquí dando un consejo a través de la carta a los Corintios, un consejo dirigido a la iglesia que estaba
en Corinto, diciendo, Pablo quería hacer referencia o poner como ejemplo su propia vida en indicar que mejor era estar solo. Y en algunos pasajes Pablo indicaba que el soltero, por estar soltero, le quedaba más tiempo para estar agradando al Señor. Pero en cambio el casado, la mayor parte de su tiempo lo está invirtiendo en agradar a quién, a su cónyuge, en agradar a esa persona que tiene a su lado, porque es un deber número uno y porque si se casó, entonces debe atender a esa pareja. Gloria a Dios. Les aconseja no involucrarse en relaciones sentimentales, pero a causa del pecado de la fornicación que abundaba en Corinto, refiere que es mejor buscar una pareja estable para no estar, y yo espero me perdonen esa expresión, como decir de mano en mano. Sí, estar de un lugar, estar con una persona y luego con otra. Y aquí hay algo bien importante. Cada vez que una persona se involucra en una relación sentimental, cada vez que nosotros nos involucramos en una relación sentimental con alguien, y esa relación sentimental, llámese noviazgo, llámese uno irse a convivir con una persona y que está sujeta al pecado de la fornicación, y esa relación se termina, generalmente alguien sale lastimado. Sí, digamos, sufre más el que se queda. La persona se va, pero la persona que queda allí queda sufriendo la ausencia de esa persona. Luego esa persona busca llenar ese vacío que queda en el corazón y lo busca en otra persona. Entonces se vuelve eso en un juego peligroso de ir constantemente cayendo en un error. Y por eso usted pudiera mirar personas que durante su vida han tenido 5, 6, 7 y 8 parejas. ¿Sí? Han tenido muchas parejas. Cuando nos involucramos, alguna vez escuchaba en un mensaje en el Centro de Fe y Esperanza, que cada vez que nos involucramos sentimentalmente con alguien, ese alguien se lleva un pedacito de nuestro corazón. Y por eso nosotros en nuestra vida a veces recordamos, un ejemplo, yo tenía una novia que era muy cariñosa conmigo, sí, yo tenía una novia que era muy detallista conmigo, sí, entonces por lo general eso se queda en nuestro corazón, ese recuerdo, y uno sí constantemente está, porque esa persona lo que hizo fue venir acá y llevarse un pedacito, sí, y cada persona viene y va dejando ¿qué? Un corazón que estaba lleno, se le va llevando un pedacito. Y entonces recuerda, ese es el papá de mis hijos, este fue mi primer novio, este fue el último. Y a veces se va volviendo eso donde se lastiman los corazones. Hay corazones heridos y lastimados en la iglesia. Hay corazones con vacíos grandísimos en la iglesia. Hay personas en las iglesias aún sufriendo por una relación sentimental, por un abandono. Pero hay algo bien lindo, a uno lo puede abandonar el mundo entero, pero a uno nunca lo abandona el Señor. Amén. Y por eso nosotros tenemos que pensar algo en cuanto a involucrarnos sentimentalmente con alguien, porque el día que esa relación se termine, si yo me entregué y esa otra persona no me correspondió, yo voy a sufrir. Y mucho más. Y de eso hay que tener mucho cuidado si es una persona que no conoce de Dios. El yugo desigual. Cuando yo busco de Dios y la otra persona no busca de Dios, ni yo voy a hacer feliz a esa persona, ni esa persona va a ser feliz conmigo. Porque yo voy a tirar para la iglesia. No, yo me voy para la iglesia un domingo. O yo me voy para un culto de jóvenes el sábado. Y la otra persona está diciendo, no, yo me voy para la discoteca más bien. Váyase usted para la iglesia, que yo me voy para la discoteca o para la cantina a tomarme unas cervezas. Imagínese ese yugo ahí tan desigual, tan disparejo.
Dios puede llenar cualquier vacío en nuestro corazón. Y sabe algo, tenemos que cuidarnos. Hermano, ya sabe que en cualquier momento yo hago la pausa para que usted complemente. En cuanto a la sexualidad, hermano, mire, yo quedé muy marcado con un mensaje que una vez aquí de un pastor, el pastor Richard. Él dice que él conoció una líder en la iglesia y que con esa líder iba a evangelizar, iba a predicar. Era una líder tremenda en la iglesia, pero detrás de todo eso, detrás de todo ese liderazgo, ella estaba cometiendo pecado de fornicación y nadie lo sabía. Y nadie lo sabía. Y el pastor Richard cuenta que en cualquier momento ella se fue con un hombre para un motel, y que en pleno acto de fornicación ella se murió. Y cuando todo el mundo se dio cuenta, todo el mundo tenía un concepto de ella, ¿cierto? Muy positivo, la líder, nuestra amiga, nuestra hermana, y el pastor era muy sorprendido y decía, era mi amiga con la que yo predicaba. Y mire dónde la cogió, ¿qué? La muerte. ¿Qué tal que eso nos llegase a pasar a nosotros en un momento de pecado? Sería terrible, ¿no? Y no solamente, digamos, en un tema de fornicación. Allá afuera en la calle vemos muchachos que se van a cometer un homicidio, y cometiendo el homicidio también les quitan la vida. Aquí en Medellín se ve mucho el fleteo. ¿Ustedes han visto? Y cuando menos piensan en redes sociales, asesinado un fletero en la 33, asesinado un fletero en la 65, muchachos que se van a hurtar. Y el hurto es un pecado, ¿cierto? Y una vez, ejecutando ese mismo pecado del hurto, pierden la vida. Entonces, ¿qué esperanza, mi hermano? Gracias, hermano. Gracias por ese espacio. Mis amados, yo quiero, ya que el hermano tocó varios puntos, pienso que la gran tragedia en la familia, la gran tragedia sabemos claramente que es el pecado, ¿cierto? Y Dios estableció, quiero ir desde el principio, Dios estableció que un hombre y una mujer se uniesen. En Génesis capítulo 2:18, Dios dice al hombre que iba a dar una ayuda idónea. Y dice la Biblia más adelante que Dios dio al hombre una mujer. ¿Con qué objetivo? En el 1:26-27 de Génesis dice la palabra de Dios de que Dios mandó a que el hombre se reprodujese. Ese es el plan y ese es el primer impacto que tiene la vida sexual. Ese es el primer impacto. Es más, creo que ese era el propósito original de Dios. Pero Dios tenía que convertir esa humanidad en algo que fuese placentero. Y es lo que voy a decir debido a que vemos personas que estamos en una etapa apenas de aprendizaje. Amén. Lo que Dios allí básicamente planteaba era un modelo. Pero en ese modelo que Dios creó, en cuanto el pecado entró al mundo, el hombre se depravó. Tomó esa área no para bendición, sino para maldición. Yo puedo decir que uno puede hacer una encuesta en Itagüí entero y nos vamos a llevar una gran sorpresa. Que el 70%, 80% de las personas que viven en unión, en un hogar, no se preocuparon por recibir la bendición de Dios. Y por eso están bajo maldición. El hermano tocó un punto ahorita, sí, es verdad. Muchas parejas se unen y tienen hijos y el esposo se va y viceversa. Hay adulterio, hay todo tipo de pecados. Pero, ¿qué pasó ahí? Hay que buscar la fuente de todo eso. La fuente de todo eso es que ellos no fueron unidos por Dios. La Biblia dice que lo que Dios une, no lo separará el hombre. Esas personas se unieron solas por sí solas. Y cuando usted viola la ley de Dios, usted cae automáticamente, mis amados. Suena feo, pero cae bajo maldición. Y por eso usted, mujer, por eso usted, varón, sufre. Sufre de tal manera de que usted se va a ver frustrado.
muchas personas han tomado la determinación aún, en causas extremas, de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no tuvieron nunca la preocupación de unirse o de buscar de Dios para que Dios pudiese establecer una vida, un matrimonio de bendición. Pero ahora, muchos venimos a Cristo ya después de que hemos, como se dice vulgarmente, ya después de que la hemos embarrado toda, y aún así el Señor tiene misericordia. Aún así el Señor tiene misericordia. Cuando usted viene a Cristo, ya usted entiende que de allí, de Cristo en adelante, usted es una nueva creación, usted se va a preocupar por la santidad, va a pedirle a Dios, va a disponer su vida para que Dios cumpla los buenos deseos de su corazón, para que Dios cumpla los buenos deseos de su corazón. A veces las cosas no se dan de la noche a la mañana, pero Dios empieza a trabajar a medida de que usted vaya creciendo, a medida de que usted vaya confiando en Él. No se trata de que su vida vaya a estar siempre sumergida a la esclavitud, como lo dice, por ejemplo, Primera de Corintios. Dice que por precio fuimos comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. La palabra claramente nos está diciendo que el plan de Dios es que nosotros seamos felices, que esa área, que mis amados, a pesar de que el objetivo es para reproducirnos como seres humanos, es de gran bendición, pero la única parte en donde se puede disfrutar de esa área de la vida sexual es en el vínculo sagrado del matrimonio. Fuera de eso, todo es una maldición. Fuera de eso, prepárese porque va a llorar, va a sufrir, va a lamentar, va a sentir celos obsesivos, va a sentir ira, contienda, todo lo que se le ajusta a una vida totalmente llena de pecado. ¿Por qué? Porque violamos la ley de Dios. Pero nuevamente reitero, el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, Proverbios 1:7, es el temor a Jehová. Es el temor a Dios. Empezamos a conocer a Dios después de que venimos cargados de pecados. Y la palabra de Dios dice que todo pecado en arrepentimiento es perdonado. El salmista dijo en el 51:7, dijo, porque Dios no rechaza un corazón constricto y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo rechazas. Y bienaventurado el hombre en cuyo pecado ha sido perdonado. Entonces miren la misericordia de Dios. Miren, se puede decir que en Colombia el 80% de las familias venimos al Señor ya con un hogar formado, ¿sí o no? Usted puede casarse por la iglesia católica, por la iglesia que usted quiera, pero si usted no es un verdadero hijo de Dios, usted va a estar sujeto a cierto tipo de maldiciones. Eso lo enseña la palabra de Dios, no lo enseño yo. Cuando, por ejemplo, yo quiero utilizar algunos textos bíblicos, ya que a mí me gusta leer mucho. Por ejemplo, Salomón le dice a su hijo, hijo mío, miren lo que le dice Salomón a su hijo, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Salomón tiene la propiedad y la capacidad de decirle a su hijo, oye mi consejo porque yo soy sabio, inclina tu oído porque yo tengo el conocimiento de Dios. Y no lo solamente sabes, capítulo 6, hijo mío, capítulo 7 dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis consejos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalo a tus dedos, dice más adelante. Miren que toda la palabra de Dios nos dice que la vida en Cristo es una vida llena de la sabiduría de Dios. Y cuando mi unión con Cristo es profunda, cuando mi unión con Cristo es verdadera, la palabra de Dios dice que un espíritu soy con Él. Miren lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la fornicación, que es uno de los grandes pecados, es la gran tragedia, es uno de los pecados más grandes de la humanidad. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Una sola carne. Pero miren lo que dice luego. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Qué bendición cuando usted empieza a distinguir de que su vida pasada ya no puede seguirla viviendo porque usted ahora es un espíritu con el Señor. Usted ahora está amalgamado con el Señor. Y dice luego, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, contra él mismo peca.
O sea, esto es delicadísimo. Cuando empezamos a entender este contexto de la palabra de Dios, los principios de Dios, las bendiciones que Dios tenía para nosotros. Cuando nosotros estamos jóvenes, por ejemplo, ustedes los jóvenes, los que están en la etapa, ¿cierto? Que ustedes se puedan guardar, puedan decirle, Señor, mi cuerpo es tuyo, las niñas también, mi cuerpo es tuyo. El día en que yo llegue a utilizar esa bendición que tú nos has dado, lo pueda hacer bajo la atmósfera de matrimonio. Pero miren, mis amados, no pongan su rostro ahora de que, ay, ¿yo qué hago ahora? Vea todo lo que el hermano está diciendo. La palabra dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si empezamos a entender y a tomar desde ahora principios a fin de que Dios me bendiga, mi matrimonio o con la pareja con la que usted vive. Yo le digo a la unión libre amaciato, ¿por qué? Porque ahí la palabra es feíta, ¿cierto? Pero mis amadas hermanas, ustedes principalmente, sigan esperando en el Señor, porque Dios traerá su recompensa. Dios tocará el corazón de ese varón, de esa mujer, varones. Dios tocará principalmente el corazón. Y Dios, miren, si mi esposa se parara acá y dijera, ¿qué pasó conmigo? Miren, yo empecé a buscar de Dios primero que ella. Y de un momento ella se me adelantó, subió al altar a cantar, hermano, a ministrar. Y yo allá sentado y yo, mis amados, me desanimé. Y no estábamos casados, ya había nacido Luis Fernando. Y luego empieza ella, amor, casémonos. Ay, amor, no, pero vamos a esperar, todavía no es el tiempo. ¿Cierto, mi amor? Ahí está, estoy hablando delante de Dios que es así. Y ella, amor, casémonos porque estamos mal, no estamos bien. Yo estoy ministrando, amor, casémonos. Mi esposa duró 1 año en ese proceso, orándole y confiándole al Señor lo que ella deseaba. ¿Y saben qué? El día menos pensado, yo no sé, yo me sentí sensible. Era el momento. Amor, casémonos. Y yo, pero listo, vamos, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a la notaría. Y yo, ese poco de vueltas. Y cuando estoy delante de la registradora, de la notaria, ¿usted va a ser fiel hasta la muerte? Sí, señora. ¿Usted va a ser responsable por sus actos? Sí, señora. ¿Usted va a cuidar de sus niños? Sí, señora. Pero yo cada pregunta que ella hacía, yo me detenía en 2 o 3 segundos pensando la respuesta. Y la respuesta es apenas lógica, ¿cierto? Hombre, sí. Pero mis amados, es Dios el que cambia el corazón de nosotros. Es Dios. Yo crecí en un hogar cristiano, mi mamita, cuando ya yo tenía alrededor de 5 años, mi mamita en especial, porque mi mamá conoció al Señor juntamente conmigo, ella oraba, velaba en el Señor, ella clamaba, tanto que ya tenía unas 2 bolitas aquí en las rodillas de tanto clamar a Dios por nosotros. Y mis amados, es Dios el que hace la obra, pero usted tiene que buscar el rostro del Señor. Porque usted, por medio de su convencimiento, usted se lee un libro. Esta es la manera de convencer a tu esposo que se case contigo, un libro secular. Mi amado hermano, basura. Lo único que mueve el corazón de todo hombre es la oración y la fe de una mujer santa. La palabra de Dios dice acá en Corintios, dice, mujer santa santifica al marido, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Fueron concebidos en el pecado, con el Señor. La Biblia dice que Dios los santifica. Dios los santifica. Y si usted los tuvo en el Señor, y mis amados, van a ser más que una bendición. Más que una bendición. Y si usted empieza a confiar en la palabra de Dios, hay grandes promesas. La Biblia dice que enseñemos a nuestros hijos, que lo instruigamos en el camino de Dios y nunca jamás se apartarán de él, aunque fallen. Es una promesa de Dios. La Biblia dice que no se apartarán del camino que Dios ha prometido para nuestros hijos. Instruye al niño en tu camino, Proverbios 22:6. Mas cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es una promesa. Usted tiene que decir, abrazo esa promesa en el nombre de Jesús, para que mis hijos, mi hogar, mi matrimonio sean llenos de victoria, de amor, de gozo y de paz, y que el rostro de Cristo resplandezca en él. Mis amados, yo tengo 3 tareas: Luis Fernando, Elisa de la última y Ana Luisa, y créanme que no es fácil. Yo no veo en ellos a veces lo que yo espero, pero Dios está trabajando allí por medio de la oración.
Y aquí los tengo, sirven, ustedes los han visto, son testigos. No quiero vanagloriarme, pero mis amados, ese es un principio del temor de Dios. Yo le dije al Señor, Señor, entra a mi casa. Un día lo dije acá, yo decido a quién dejo entrar a mi casa. Yo decido. Usted decide a quién dejar entrar a su casa, si la bendición de Dios o la maldición. Deuteronomio 8:11 dice: he aquí, dice Dios al pueblo de Israel, he aquí yo tengo la bendición y la maldición. Y dice la palabra, escogeos pues. Josué 24:15 que dice: yo no sé a quién de ustedes o a qué dioses van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Esa es una promesa, mis amados. La palabra de Dios nos regala grandes promesas, pero usted tiene que abrazarlas. Usted tiene que abrazarlas. Hechos 16:31. Dice la Biblia que ahí habían unos hombres en la cárcel, Pablo y Silas estaban en Filipos, y un hombre desesperado fue a decirle: oye, ¿cómo puedo ser salvo? El apóstol Pablo le dice determinantemente, sin tanta habladuría: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa. Es una promesa, mis amados. Abracémosla. Y todo pecado que nosotros cometemos con nuestro cuerpo, ya siendo creyentes, lo cometemos en contra de Cristo. Y la Biblia dice determinantemente: huid de la fornicación. Huye de la fornicación, porque todo otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, con su cuerpo peca. Mis amados, es lamentable saber que en el cuerpo de Cristo todavía hay personas que no han comprendido esto. No lo han comprendido. Y Dios toma control, porque Dios es celoso. Dios es celoso con lo que Él nos ha dado. Dios es celoso con la presencia de su Hijo, la sangre de su Hijo, la que nos ha limpiado. Él es celoso con lo que Él nos ha dado a nosotros. Y Él determina en cualquier momento, mis amados, corregirnos como hijos que somos. Si el mundo nos corrige, pensemos: ¿será que yo sí soy hijo de Dios? Tenemos que pensar en estos principios de la palabra de Dios, porque Dios quiere, mis amados hermanos, la bendición primeramente en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Pega, mi hermano. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Hay dos libros que yo recomiendo. Uno de ellos se llama El poder de la esposa que ora, para las mujeres, para que si algún día que vayan a la librería cristiana lo compren. Y lo contrario es El poder del esposo que ora. Pues yo quiero referirme al poder de la esposa que ora. Una mujer que ora es una mujer que de rodillas en su casa clama por ese compañero, clama por sus hijos. Es una oración que seguramente va a ser contestada por Dios. Esa mujer que anhela en su corazón que viviendo en una unión libre, en una unión marital, de hecho, casarse, y que ora constantemente, va a ver el resultado de su oración. Porque Dios tiene el poder de convencer de pecado. Dios tiene el poder de transformar y cambiar y mudar el corazón de cualquier hombre para que venga a la iglesia y empiece a caminar recto con Dios. ¿Sabe algo? Si hay algo que pueda frustrar un ministerio evangelístico, un ministerio pastoral, es un sentimental mal administrado. Lo que más, si vamos a mirar estudios de casos, podríamos sacar una conclusión grande, y es que lo que más hoy en día hace apartar a los jóvenes de la iglesia son una relación sentimental mal administrada. Me considero joven, toda la vida caminaba con Dios, hasta el día que se consiguieron un novio o una novia. Hasta ese día caminaron con Dios, porque empezaron a agradar el novio, a agradar la novia, y terminaron fue ¿en dónde? En el mundo. Una relación sentimental mal administrada nos puede llevar a nosotros al fracaso. Pensar que una persona puede sanarnos de un dolor de frustración, de un dolor, de un sentimiento, como dice uno por ahí en el mundo, o que se escucha que un clavo saca otro clavo. ¿Usted ha escuchado eso en el mundo?
Dice, no, yo estoy herido, pero conocí a otra persona, con esa persona me voy a sacar la espinita, con esa persona me voy a curar. Eso es falso. Si alguien puede realmente sanar el corazón de un corazón herido, es Dios. Dios es el que puede sanar nuestro corazón y Él quiere sanar de hecho nuestro corazón para que nosotros podamos esperar en Él la persona correcta y apropiada que Dios tiene para nosotros, la ayuda idónea. Y cuando llegue esa persona, nosotros no le entreguemos un corazón lleno de vacíos, lleno de dolor, lleno de frustración, lleno de odio, sino que le entreguemos un corazón que lleno de amor. Mire, yo digo algo, cuando yo a mi esposa veo que vamos a tener una bebé pronto, yo digo, vale la pena esperar. Valió la pena esperar tanto tiempo, tantos años, más de 10 años, yo esperando a que llegara esa promesa que Dios me había dado alguna vez aquí en este lugar. Y Dios me dijo cómo iba a ser mi esposa, me la describió. Y a Josie en Brasil le describió cómo iba a ser su esposo. Y Dios permitió que de dos países tan diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, nos pudiésemos juntar. Y yo digo, Dios tiene la persona idónea. Y cuando yo miro a Josie cada vez más, yo veo que ella se parece más a mí y yo me parezco más a ella. O sea, yo veo el diseño y yo digo, yo en ninguna otra mujer en esta tierra había podido encontrar un complemento tan grande como lo es Josie en mi vida. Y ahí es donde uno dice, vale la pena esperar. Vale la pena esperar, no desesperarnos. Porque si nos desesperamos vamos a cometer errores y vamos a terminar mal. Vamos a estar sufriendo. Por ahí hay un adagio que dice, es mejor estar solo que mal acompañado. Pero yo digo, el soltero no está solo, el soltero tiene a Jesucristo. Amén, amén. Tiene a Dios que le da el dominio propio. Y tiene a Dios que lo ayuda a esperar. Voy a ir como rematando este tema y ya mi hermano se prepara también para cerrar esta parte. Y la Biblia habla de la pureza. La Biblia habla de la pureza. Y si lo llevamos a la pureza sexual propiamente es guardarnos. Guardar nuestro cuerpo, guardar nuestros labios, guardar nuestra mente, no tocar a nadie ni dejarnos tocar a menos que sea nuestro esposo o nuestra esposa. Es saber que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. En estos días me quedaba consternado yo con un caso que venía trabajando de un joven que lo lesionaron con arma blanca, propiamente el caso de la tentativa de homicidio. El joven tiene 18 años. Y en 2 años se fue de la casa. O sea, lleva 10 años en la calle. El papá y la mamá cristianos. Ese mundo de la calle lo llevó a él estar de lugar en lugar y de tener relaciones siendo aún un menor con hombres y con mujeres. Por eso era bisexual. Y un hombre celoso de él lo apuñaló. Otro hombre. Y compartiendo con este joven y viendo la historia clínica, y no voy a decir nombres, no sería ético ni de nada, este joven era portador de VIH. O sea, a sus 18 años, ya con una vida tan marcada, una vida de abusos, una vida, y me sentía me quedé compartiendo con él, lo llevé a medicina legal, y este joven, y le hablaba de Dios y él me abrió su corazón, y me decía, yo ya estoy cansado de esta vida, yo ya no quiero vivir más esta vida, mire, casi me cuesta la vida estar en la calle. Y él me dijo, y cuando me vio hablando así, usted me dijo, ¿usted es cristiano? Y le digo, yo sí. Le digo, mi mamá y mi papá son cristianos. Y le digo, ¿usted sabe por qué no me murió? Y me dice, por las oraciones de ellos, ¿cierto? Le digo, yo sí. Por las oraciones de ellos usted no se murió. Dios te guardó. Porque Dios quiere que tú vuelvas. Usted ha escuchado la historia del hijo pródigo. Él me dijo, sí, me la sé. Y le digo, bueno, hoy es el día que usted va a volver a su casa. Y él se quedó mirándome y me dijo, ¿será que mi mamá sí me acepta? Yo le dije, sí lo acepta porque yo hablé con su mamá.
y su mamá sufre mucho de saber que usted está en la calle. Ahora usted llama a su mamá y le va a decir que usted va a regresar, y que usted va a regresar para cambiar de vida. Y Dios tiene el poder hasta de sanarlo a usted del VIH, porque he visto milagros en internet, he sabido de testimonios de personas que aún enfermas de una enfermedad terminal como el VIH son sanados por el Señor. Entonces Dios es el único que puede, así que hay que cuidarnos. La Biblia dice, y lo leíamos, el marido y la mujer deben cumplir su deber conyugal. Los cónyuges están obligados a 3 cosas por ley. La ley civil, las leyes de Colombia establecen algo: guardarse fe el uno al otro, socorrerse y ayudarse mutuamente. Miren que eso, yo digo, las leyes tienen una inspiración bíblica. Eso se llama el naturalismo. Guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Y voy rápidamente a eso. Guardarse fe. Como pareja, guardarse fe es tenerse confianza el uno al otro. Y eso a veces falta mucho en los hogares. Hay mujeres que no pueden ver que su marido salga a trabajar porque quiere meter hombres a la casa. Y hay hombres que esperan salir a trabajar para irse a otra casa. Eso se ve afuera, eso se ve en el mundo. Hay demasiada infidelidad. También hay demasiada desconfianza injustificada que lleva a los celos del pecado. ¿Sabe que la Biblia enseña que los celos son pecado? Los celos, celar a la otra persona por la manera como se viste, el estar esculcándole el celular, el estar desconfiando de él o de ella. Eso no está bien delante de Dios. Y habrán personas que dan motivos, ¿verdad? Y uno diría, no, es que ya la embarró una vez, ya hay que ponerle cuidadito, ¿cierto? Pero entonces hay que empezar un proceso de restauración, ¿es verdad? De recuperar la confianza. Una confianza perdida en una relación es una confianza muy difícil de recuperar. Una infidelidad es un dolor que puede durar años. Pero ¿quién puede sanar eso? Dios. Socorro en una calamidad, en una enfermedad, en un accidente de trabajo. Admirable totalmente la esposa del profesor Montoya, que él intervino, que era un técnico de fútbol, no sé si lo recuerdan, que fue técnico del Once Caldas, recibió un impacto por arma de fuego y quedó cuadrapléjico. Y donde él va, ¿quién va a su lado? La esposa. Ella ha sabido cumplir esa promesa de estar con él en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Esos son los matrimonios que valen. Vean, se me eriza la piel, hermano. Escuchaba a una persona que dice: quédate con una persona a tu lado que tú sepas que si tú quedas en una cama nunca te va a abandonar. Y uno va sabiendo quién es el que está al lado de uno, a ver si el día que esta me vea mal, se va. O el día hasta que yo lo vea mal, me voy también. ¿Por qué? Porque no hay verdaderamente ese amor. Pero el amor que me muestra a mí esa mujer, la esposa de Luis Fernando Montoya, creo que es que se llama, sí. Profesor Montoya. Ayuda mutua. Hogares donde el hombre trabaja y de pronto la plata no alcanzó, entonces viene el otro cónyuge y le dice: yo le presto. El hogar es de los dos. Y la crianza de los hijos también es de los dos. Mira, hay que saber administrar bien el dinero en la casa, ¿cierto? Lo que se gana, al menos lo digo en el hogar de ellos, mío y de ellos y mío, es que lo que ganamos es de los dos. Y yo no reparo que es que yo gano más y ella gana menos, o que a mí me alcanzó o que a mí no me alcanzó y que a ella le sobra y me dice: no, venga, yo le presto para que complemente. No, tenemos un fondo común y de ese fondo venimos y pagamos nuestras obligaciones. Entonces así administramos mejor el dinero, y la mujer es buena administradora del dinero. La mujer es buena administradora del dinero. Hermano,
Permítame, prendo, hermano, que una carronita. Bueno, mis amados, el hermano dice algo muy importante. De hecho, todo lo que dijo es muy importante y en verdad, sí, como decíamos al principio, en el caso cuando yo intervení por primera vez, vemos que la causa de todo pecado es a veces desatender el consejo de Dios, ¿cierto? Yo quiero para concluir con algo, yo pienso que es positivo, tal vez parezca lamentable, pero la Biblia enseña que la verdad de Dios es irrevocable. Nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Vemos hoy día que nuestros medios, de hecho la ciencia, ya opta por decirle a la juventud, es que si tú en el área, porque estamos hablando del tema sexual, ya le dicen a los jóvenes que tú tienes que tener experiencias, tú tienes que tener determinadas formas de estimulación, tú tienes que buscar la forma de sentir tu hombría. Yo he escuchado consejos de psicólogos decir estas palabras, donde ellos te aconsejan a explorar algo que tú desconoces. Miren, entonces yo me pongo a pensar, bueno, si Dios es el dador de esta área tan hermosa, porque eso es muy hermoso, si Dios es el dador del matrimonio, si Dios es el dador de la vida y Él nos ha dado sus normas, sus leyes, ¿cómo es posible que hombres no tienen vida de temor de Dios den este tipo de consejos? Entonces dice respecto a eso, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia. Decir mentiras es una injusticia, es violar la ley de Dios. Y luego dice, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Vemos, usted puede mirar a través de la historia de la Biblia, de la era grecorromana, de la era de Grecia, de la era de los romanos, investíguelo, cómo vivían ellos. O sea, en el área sexual, ¿cómo era que ellos vivían? Había depravación, inmoralidad, homosexualidad, pero al extremo. Sodoma y Gomorra, ¿por qué tuvieron que ser intervenidas con el juicio de Dios? Porque el pecado, dice la palabra de Dios, Génesis 18, dice que ya había consumido lo máximo, ya había llegado al cielo. Muchos de nosotros nos preguntamos, ve, ese varón tan trabajador, tan luchador, tan de su casa, y le ocurrió algo muy horrible, murió en un accidente o murió violentamente, y nosotros nos preguntamos, pero ese señor tan bueno, no era cristiano, pero era un buen caballero, pero usted no sabía que tal vez estaba viviendo una vida doble, y eso se sabe después. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen una vida de doble ánimo, de doble sentido, una doble vida. Una persona que tenga una doble vida es una persona inestable. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todo lo que ese hombre hace, todo lo que esa persona hace, nunca tiene una constancia, nunca tiene no tiene equidad, no tiene la seguridad. Y una persona no creyente es así. ¿Qué beneficio tiene, por ejemplo, usted casarse con un no creyente? La Biblia dice en 1 Corintios que no nos unamos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque un cristiano tiene un solo ánimo, una sola identidad, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en donde esté, con Jesucristo. Pero un no creyente, yo puedo hacer aquí en la iglesia, hoy día, en este momento, el hermano Luis Fernando, ¿cierto? Pero en el trabajo soy un Hitler. En mi casa soy peor que Hitler. ¿Cierto? Pero no. La vida del hombre consiste en una vida llena de la presencia de Dios. Miren lo que el apóstol Pablo escribió con respecto a la depravación de los tiempos en el que él vivía. De hecho, Pablo vio eso con sus ojos y lo escribió. Que el hombre, conociendo a Dios, no le glorificó como a Dios, ni tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron y su necio entendimiento, su necio razonamiento fue entenebrecido. Muchos de ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y luego dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, o sea, en imágenes, o sea, cayeron en idolatría.
Se apartaron de Dios. ¿Dónde cae una persona que se aparta de Dios o que conoce lo de Dios? ¿Dónde termina? En la idolatría, en el paganismo, adorando un Dios que no es Dios, dice la Biblia. Luego dice, y cambiaron la gloria de Dios por semejante de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, miren lo que sucede cuando una nación o una familia entra en la depravación moral. Miren lo que dice. Por lo cual, Romanos 1:24, Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias. Esto significa los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren lo que sucede. Miren lo que sucede, mis amados hermanos, cuando nosotros no atendemos el modelo de Dios. ¿Qué pasaba en la época de los romanos? Hace 2000 años, un poquito, 2200 años, porque ellos ya empezaron a gobernar desde el 225 a.C. hasta el año 400 después de Cristo. Fueron casi 6 siglos de la hegemonía romana. ¿Qué hacía un legislador romano? Un legislador romano tenía a su esposa. Ok, mi hija, esta es tu casa. Ok, la metía a su casa y de ahí no salía. Ahí quedaba la mujer. Y ella simplemente era un instrumento para tener hijos. Hijos nada más. El señor salía de la casa y se iba a clubes donde solamente estaban hombres. Y aparte de que se reunían todos como hombres mayores de edad, ¿saben qué buscaban ellos? Un placer, pero un placer que va en contra de la naturaleza de Dios. Dice la historia que ellos buscaban jóvenes varones para tener complacencias sexuales con ellos. Miren hasta dónde llega todo esto. Dice la Biblia que cambiaron la gloria de Dios, dejaron las cosas de Dios y cayeron en la inmundicia. Y Dios los deja, porque ese es el camino que ellos han optado por seguir. Dios los deja. Por eso Sodoma y Gomorra cayeron en desgracia. ¿Por qué? Porque ya el pecado de esa ciudad era tanto. Tanto que los hombres de la ciudad, cuando Lot hospeda a los ángeles, ellos fueron a buscar a los ángeles porque la Biblia enseña que los ángeles son hermosos, de apariencia muy hermosa. Y fueron a buscar a los ángeles con la intención de sodomizarlos a ellos, de tener complacencias con ellos. Imagínense nada más hasta dónde llega la mentira del enemigo. Mis amados, qué delicado es cuando la inmoralidad entra o está establecida en un hogar. La inmoralidad cubre fornicación, adulterio, homosexualismo, que no odiamos. Voy a poner este punto: no odiamos a los homosexuales, los amamos, los respetamos, pero no compartimos sus ideales, porque no está bien. Y cuando una nación cae también en todo esto, caen desgracias. Miren lo que les decía ahorita, la inmoralidad cubre todas estas partes, pero es Dios quien empieza a restaurar la vida cuando un corazón se dispone a conocer su voluntad. Mis amados, y de allí en adelante su vida empieza a ser bendecida. Miren, uno de los pecados más grandes, que no es el único pecado, miren lo que dice la Biblia, por ejemplo, aquí en 1 Corintios, ya para terminar, hermano, para entrar al otro tema, si es que nos da tiempo, que esto es muy extenso. Miren lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se hinchan con varones, ni los ladrones. Miren que no solamente es la depravación moral, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. O sea, que vivir en inmoralidad no es el pecado imperdonable. Miren lo que sigue luego: y esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados con la sangre santificada de Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea que todos estos pecados son cubiertos, son perdonados por la sangre de Cristo. Pero nosotros tenemos que romper con esa hegemonía, enseñarle a nuestros hijos cuánto valen, a las niñas más preciosas Dios les ha dado sus cuerpos. O sea, ellas son una rosa, son un rubí, dice la palabra de Dios, son un vaso frágil. A las niñas que empecemos a enseñarle cuánto Dios les ama, cuánto deben de valorarse. Ahora, no solo las niñas, los niños también tienen que ir aprendiendo. Papi, usted porque sea niño, no le van a decir que porque una niña está enamorada usted la rechaza. No, mi amor, eso es ser sabio, mi amor, porque el tiempo llegará, el tiempo indicado para este tipo de cosas llegará. El noviazgo, yo pienso que lo más normal, de acuerdo a la palabra de Dios, no voy a meterme a Isaac, porque Isaac conoció a su esposa, ¿a los cuántos años? A los 40. Pero eso es mucho tiempo, ¿cierto? O sea, bueno,
No tomemos ese ejemplo de Isaac. La palabra no nos establece un parámetro exacto, pero sí nos da a demostrar de que primero nuestra vida debe estar identificada con Cristo. Y cuando su vida esté identificada en Cristo, usted va a tomar una buena elección. El hermano Juan decía ahorita, es que Dios ya me tenía preparada a esta mujer y viceversa. Y había una química desde... A ver, es que yo considero a Brasil casi un continente. Es que eso es enorme, ¿cierto, hermana? Es enorme. 34 horas de viaje. 34 horas. Mis amados, en este momento a estos jóvenes Dios les está preparando una mujer de Dios. No sabemos dónde. A Luis Fernando, a Ana Luisa, a los solteros que están acá, Dios les está preparando su bizcochito, mis amadas. No se desesperen. Varones, a sus princesas Dios se las está preparando. Pero ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen primero que entregarle su corazón a Jesucristo, con arrepentimiento, con santidad, con pureza, guardándose en la castidad, de que ustedes sean verdaderamente personas que Dios va a bendecir. Miren lo que le dice Dios a las mujeres solteras. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. No, perdón, dice así: la mujer casada está ligada a la ley mientras que viva al marido, pero si su marido muere es libre de casarse con el que quiera. Pero miren lo que dice al final: con tal que sea en el Señor. Tiene que ser en el Señor. ¿Qué es que sea en el Señor? No, hermano, en la iglesia. No. Que tu vida verdaderamente esté renovada con el poder de Dios, de que tú seas un verdadero hijo de Dios. Y Dios te va a guiar hacia la persona con la cual tú vas a compartir el resto de tu vida. Y va a ser de gran bendición, mis amados hermanos. Dije ahorita, lastimosamente muchos de nosotros empezamos como tropezándonos, y no con piedrecitas, con unas peñas así que nos partíamos hasta las uñas, ¿cierto? Sí, veníamos con errores, pero ahora el Señor nos ha abrazado, hemos venido a sus brazos, Él nos ha perdonado, Él nos ha lavado con la sangre de Jesucristo y nos sigue lavando todos los días, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado todos los días, porque Él es nuestro embajador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. La Biblia dice que Él es nuestro intercesor. Él todos los días aboga por usted delante del Padre. Eso lo hizo con los apóstoles y se los enseñó. Usted va a seguir, mis amados hermanos, viviendo en este cuerpo, tal vez teniendo errores, fallas, pero su vida va a ser direccionada con el poder de Dios. Dios no busca perfección, Dios quiere dirección. Eso es lo que Dios quiere, nada más. Amén, mi amado. Gloria a Dios. En conclusión, en el área de la sexualidad, cónyuges, cuiden a su otro cónyuge, valórenlo, protéjanlo, ayúdenlo, séale fiel. Los solteros, guárdese, que Dios tiene preparada a esa persona. Porque si vamos a entregarle nuestro corazón a personas incorrectas, vamos a sufrir, y cuando llegue la correcta no vamos a tener nada que darle. Y si estamos hablando aquí también del tema de la unión libre, hermano o hermana, siga orando y siga clamando que Dios va a traer a esa persona para que en esa área Dios libre esa carga. Gloria al Señor. Y vamos simplemente, hermano, a dejarle